Excelentísima directora de la Real Academia de la Historia, doña Carmen Iglesias, distinguido director técnico del Diccionario Biográfico, el doctor Jaime Olmedo Ramos, señoras y señores, queridos amigos todos, hoy es sin duda alguna un día de lujo para el Real Casino de Madrid, una vez más, y se trata de un día histórico y así se reflejará en las actas de la Junta Directiva en conmemoración de este día. Venimos a presentar un trabajo que lleva realizándose en la Real Academia, que es la esencia de la Real Academia de la Historia desde el siglo XVIII y que por fin, gracias a la dirección de doña Carmen Iglesias y al trabajo ímprobo de don Jaime Olmedo, se ha podido sacar adelante. El diccionario, digamos, digital que vamos a presentar hoy se presentó por vez primera en el Palacio Real, luego ante sus majestades, luego se presentó en la Universidad de Salamanca y hoy se presenta aquí en el Real Casino de Madrid. Son los únicos lugares en los que se ha hecho la presentación en España. Se trata, sin duda alguna, de y no es solo un diccionario biográfico, como van a ver, se trata, sin lugar a dudas, de una monumental. Creo que en la lengua española no hay ya adjetivos, que si ímprobo, que si monumental, que si grandioso, que si excelente obra, ejemplar de continuidad y de tradición. De tradición porque desde la fundación de la Real Academia de la Historia en 1735 se puso en marcha el sueño de realizar aquel que se llamó entonces el Diccionario Histórico Crítico Universal de España, que no se pudo terminar. La Real Academia de la Historia es, desde 1755, cronista de Indias y tampoco pudieron terminar con todos los proyectos que tenían. Sin embargo, hablo también de continuidad, porque por fin, con el diccionario biográfico, que por cierto lo tenemos en esta biblioteca, que se sepa, lo tenemos en esta biblioteca, el diccionario biográfico impreso en papel y también al que se puede acceder digitalmente, se ha convertido ese diccionario biográfico ya de por sí en una obra monumental de la cultura española que se ha ampliado en los años siguientes con este trabajo ingente digital que verdaderamente van a quedar fascinados y apabullados. Modernización, pues, de una institución y ejemplaridad para todo el mundo de la cultura española, de habla española y, en general, para el mundo de la cultura global. Porque lo van a ver ustedes por vista de ojos esta tarde. Y cuando yo he trabajado sobre estos fondos que nos presentan hoy tan amablemente, me he preguntado siempre lo mismo, ¿verdad? ¿Qué dirían Campomanes o qué diría la finísima sabiduría de Fernández de Navarrete y la colección de documentos inéditos de la historia de España si hoy vieran lo que vamos a ver a continuación? Es un trabajo no solo para científicos, historiadores, sino que es un trabajo culminado para el público en general. Así que, sin más preámbulo, y verdaderamente no sé cómo expresar más mi admiración por el trabajo que ha hecho la Real Academia, por la directora y por don Jaime Olmedo, le cedo la palabra a la directora, doña María del Carmen Iglesias Cano. Tienes la palabra cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, presidente de esta casa señorial y tan madrileña, además, del Casino de Madrid, querido Alfredo Albar. Junta directiva, señoras y señores, queridos amigos. Es un honor hoy presentar este que llamamos Portal de Historia Hispánica, que, como van a ver, forma parte de él el Diccionario Biográfico Electrónico como una parte fundamental, está totalmente integrada
con sus 50.000 biografías de personajes interrelacionados entre sí y tenemos miles, bueno, ya no me atrevo a decir los millones de usuarios acumulados que estamos teniendo en el portal. Si acaso Jaime Olmedo lo dirá. En fin, voy a ser breve con unos apuntes y más. Para empezar, quería decir que estamos de lleno en ese espacio del mundo que comienza a denominarse humanidades digitales. Ya hay premios específicos con ese nombre internacionalmente para proyectos de investigación que se hagan así, que va mucho más allá de lo digital. Integran lo digital, pero naturalmente, pero está más allá del hecho ya generalizado de digitalizar documentos y libros para su conservación y más amplia difusión. Estamos, y esto es lo importante ahora, en un núcleo totalmente novedoso y creativo de la vinculación de humanidades y ciencias y tecnología. Desarrollo que, por lo demás, ha caracterizado la historia y los avances de nuestra civilización occidental desde los griegos y ahora de carácter universal. Es en este campo nuevo en el que hemos creado este portal de historia hispánica, en Internet, con amplísimos contenidos y modos novedosos de acceso a la información, como verán. Lo que supone, además, que hemos hecho un cierto avance, un empuje tecnológico con lo que hemos hecho, no solamente a la par que histórica, el empuje que damos en esto, en los diferentes saberes humanísticos y científicos en general. Nuestro portal, en este momento, es lugar de referencia único en el mundo y quería resaltarlo, pues es la primera vez que se desarrolla un espacio virtual de estas características. Somos pioneros en el mundo. Nos copiarán en algún momento, pero en este momento seguimos siendo los innovadores y los primeros. En el diccionario biográfico electrónico, en el DBL, que incorporamos, como saben bien sus usuarios, y aquí hay muchos, lo que llamábamos lo conocido, es decir, un nombre, un apodo, un título, cualquier cosa que nos interese un personaje, podíamos llegar a él y además a todas las interacciones que hacían, no solo con los contemporáneos, como veremos, sino también en la posterioridad. Es decir, tenía y tiene el diccionario una interrelación con lo conocido y lo desconocido, porque cuando uno empieza a mover en Internet, pues le salen cosas verdaderamente desconocidas hasta entonces. Incluso a nosotros nos pasa. La vinculación interna compone un mapa con una red de relaciones nunca antes mostrada, como decía antes, en un exhaustivo sistema de referencias cruzadas. Ahora, en la nueva y original plataforma, el portal de historia hispánica que llamamos, el acceso a lo desconocido no es que se multiplique, sino que se transforma en una nueva planta con posibilidades de conocimiento sin fin. Y no exagero nada cuando lo vean ustedes. El portal integra ese diccionario con las 50.000 biografías o más ya de personajes interrelacionados, pero en una dimensión totalmente nueva. Es así la primera vez que se unen en la red los personajes con los hechos históricos en un contexto mundial. Una nueva forma de contar la historia, en concreto nuestra historia hispánica.
Con la tecnología de Google Maps, que no es que estemos en conexión con Google Maps, sino que la tecnología la podemos utilizar todos, la Real Academia de la Historia ha conseguido geoposicionar los personajes y los acontecimientos, como decía, de nuestra historia común, desde la prehistoria hasta la actualidad. Hemos creado un espacio virtual conceptualizado que recoge siglos de presencia global. Una generalización en la que todos sus contenidos están conectados entre sí, de modo que se muestran los hechos y sus protagonistas en un sistema de consulta fácil de manejar y que permite trabajar entre ellos. Como verán luego en la exposición de don Jaime, el quién, el cuándo, el dónde, el qué. Estamos en toda una versiones de la propia historia. La propia historia, que quería hablar, me van a permitir un apunte, como todo conocimiento de la vida de los humanos y de sus saberes, siempre será una labor inacabada e inacabable, abierta siempre a la actualización e investigación de la historia y de la intrahistoria de nuestro ámbito hispano. Así lo hacemos nosotros, a nuevos datos contrastados, está continuamente creciendo, que pueden afinar nuestro conocimiento del pasado. Solo las doctrinas y las sectas fanáticas tienen dogmas eternos. Historia, permítanme que lo recuerde, es narración, relato, pero sometido al control de los hechos, a la verdad de los hechos, con minúscula, que decía Hannah Arendt, con palabras que no falseen ni mientan. Poseemos civilización, decía Steiner en ese espléndido libro de Después de Babel, poseemos civilización porque hemos aprendido a traducir más allá del tiempo. Pues sin la fecunda historia, en cuanto pasado elegido, toda historia es selectiva, recordarlo todo es imposible, es la locura. La historia de los humanos, sin esto, se convertiría en sombras planas. Aprendemos a través de la experiencia, pero esa experiencia depende en el individuo de la memoria que atesora y de forma similar en los pueblos para poder entender al menos gran parte del mundo que nos rodea. Traducir más allá del tiempo podría definirse como una primera tarea de todo historiador, ser traductor del pasado. Mas traducir hace referencia al lenguaje y el lenguaje a la narración. Por ello, en el caso de la historia, la narración, en primer lugar, es la de los hechos acaecidos y luego de una búsqueda objetivada y de unos métodos que nos lleven a la veracidad de los hechos. Pero necesita tener un sentido. La necesidad de sentido, de marcos de significación para los humanos son indispensables. Hay violencia, decía Hannah Arendt, cuando se tergiversan con opiniones falseadas, cuando, sigue diciendo Arendt, se niega la verdad factual, cuando los hechos son sustituidos por las opiniones. Ella se marchó corriendo de Alemania por esta cuestión. Los hechos han sucedido y no se pueden cambiar. E insiste que si pueden existir en realidad, que sí pueden existir, afirmativo, en la realidad, los hechos independientes de la opinión y de la interpretación capciosa. Como seres simbólicos que somos, tenemos necesidad de sentido, de ese marco de significación que hablaba antes, que por ello exige unos métodos, que es los métodos de los historiadores, unos métodos contrastados
que los historiadores adoptamos como en toda investigación seria en humanidades y ciencias sociales. La democracia comienza por nuestra propia imagen del mundo y esa imagen es la que tenemos que reservar. También entendía Arendt una expresión muy bonita, que la historia surge del hormigueo de los muchos comienzos que se crean cada generación. Cada niño que nace supone algo positivo en ese sentido, en esa esperanza. La historia la hacen las personas. Sin pretenderlo, en nuestro gran portal de la historia hispánica zigzaguean, hormiguean miles de personas, como van a ver, de toda condición, y al menos incorporamos varios miles también, otros miles de acontecimientos históricos, como decía antes, desde la prehistoria hasta nuestros días. Como podrán ver, con breves descripciones objetivas y rigurosas de los hechos históricos que han acontecido, y en todo ello han participado activamente, tengo que decir, todos los académicos y de la historia de una manera decisiva, con las academias iberoamericanas. El diccionario que hubo 5.000 historiadores haciendo biografías, eran tanto de la península como de toda Iberoamérica. Por lo tanto, esto que mostramos hoy es una herramienta para las nuevas generaciones ya digitales, pero también para todas las personas dedicadas o interesadas por la historia. Además, claro, de constituir una base de investigación para los historiadores y para profesores de distintas materias. Hemos tratado de hacer un proyecto a la altura de nuestra historia, ahora con mayúscula, la historia, que ponga en valor su riqueza de trascendencia. Tenemos también la esperanza de subir algo la autoestima de los españoles. Aquí tenemos a nuestro querido López Linares, que ha contribuido mucho a ello, por lo menos en una parte. Pero es importante llevamos esa lucha de años contra la leyenda negra, pero la leyenda negra, como decía un hispanista sueco del siglo XX, Arnoldsson, es, decía él, la alucinación colectiva en Occidente más increíble que pueda existir, porque es realmente una alucinación. O sea, se cuenta como hechos unas cosas que nunca sucedieron. O, como decía un historiador, que ha titulado un libro que me gusta mucho, Sueiro, Mentiras creíbles y verdades exageradas. Esa mezcla que dificulta todo. Yo intenté lo mismo, no siempre lo peor es cierto, título de Calderón, pero seguimos en las mismas. Todavía leemos en los periódicos unas barbaridades que nos conmueven. En fin, acabo. Debo resaltar, por lo tanto, que es un portal que solo enlaza con contenidos propios. Es decir, que hemos generado todas las relaciones históricas entre materiales elaborados por la propia Academia de la Historia, la activa colaboración de las academias iberoamericanas, hermanas, y ha sido un trabajo imposible de llevar a cabo sin el entusiasmo y la eficacia que todos los que han intervenido han tenido en sus ámbitos especializados. Y especialmente del pequeño gran equipo que tenemos aquí, dedicado a ello, liderado por su director técnico, don Jaime Olmedo, alma y motor de todo ello. Muchas gracias de nuevo a todos por estar hoy aquí. La Real Academia de la Historia
fue erigida para fijar los tiempos y aclarar los hechos, desterrando las ficciones de las fábulas, ajustando los sucesos a la más exacta cronología. Y así, como a la historia sirve la cronología, debe la geografía ayudar a entrambas. 150.000 referencias geográficas. Desde el año 1.350.000 a.C. hasta la actualidad. 20.000 acontecimientos históricos. Más de 50.000 personajes. Encuentra personajes y hechos en lugares de los 5 continentes. La secuencia de la historia hispánica contada año a año. Posibilidad de búsquedas específicas por personajes, por hechos, por lugares y por temas. Todos estos contenidos, elaborados con el mayor rigor histórico, se muestran vinculados entre sí mediante un completo sistema de enlaces directos e indirectos que permite contextualizar acontecimientos y personajes. Sigue los pasos de los personajes y descubre su encuentro con otras trayectorias de su tiempo, estableciendo entre ellos una red de relaciones nunca antes mostrada. La historia del mundo no se entiende sin la historia hispánica. Con este proyecto, la comunidad hispánica es la primera del mundo en geoposicionar su historia en común. El portal Historia Hispánica es un proyecto grandioso, fascinante, que despliega sus amplísimos contenidos y capacidades sin desplazar su centro de gravedad, nuestra identidad histórica y actual. En la navegación por sus páginas vemos nuestra cultura proyectada a través del tiempo en un ámbito geográfico global. La forma en que se muestran sus contenidos es la cartografía de nuestro pasado, pero también la guía para nuestro presente. La historia hispánica, el mundo hispánico, es hoy una realidad global con presencia efectiva y pujante en los 5 continentes. Y este proyecto que nos presenta hoy la Real Academia de la Historia hace mucho más visible y comprensible esa presencia a través del tiempo. El portal Historia Hispánica presenta una forma completamente novedosa de contar la historia. Estamos convencidos de que su ejemplo será seguido por otros países para mostrar y compartir su pasado, y nos enorgullece que una institución española como la Academia haya sido pionera en concebir y desarrollar un nuevo modelo de conocimiento que se difundirá a partir de hoy y que supone desde ahora mismo el lugar de referencia en Internet para conocer nuestra historia. Una nueva forma de contar la historia. Bueno, tiene ahora la palabra el doctor Jaime Olmedo Ramos. Jaime Olmedo, le conozco hace unos días y siento por él tanta envidia como admiración. Es un humanista del siglo XV, del siglo XVI, trasladado al siglo XXI, capaz de revolucionar el conocimiento como hicieron los humanistas entonces y trasplantar todo ese saber a nuestros días. De las muchas envidias que le tengo, una de ellas es que hizo la tesis doctoral en Bolonia, en la misma celda en la que vivía Elio Antonio de Nebrija. Y yo creo que algo le quedó. Tienes la palabra, querido amigo. Muchísimas gracias. Gracias, querido Alfredo. Muy buenas tardes, señoras y señores. Es para la Real Academia de la Historia una profunda alegría poder presentar hoy, aquí, en el Real Casino de Madrid, el último proyecto historiográfico y tecnológico de la Academia de la Historia. Es, como ya se ha dicho, un portal que muestra geoposicionados y vinculados entre sí todos los personajes y acontecimientos de la historia hispánica. Es un gran portal que muestra, en suma,
la historia hispánica en su dimensión global. Como ven, hemos sido capaces de geoposicionar más de 50.000 personajes con sus lugares de nacimiento y muerte y más de 20.000 acontecimientos en aquellos lugares donde sucedieron. Y todo esto supone unas 150.000 referencias geográficas que constituyen el primer Big Data histórico del mundo. Y a todo este contenido, que es un contenido único por su cantidad y por su calidad, se puede acceder de tres maneras distintas. En primer lugar, como estamos viendo, podemos hacer zoom sobre el mapa y colocarnos sobre cualquier marcador geográfico. En este caso, vamos a Talavera de la Reina y aquí se nos muestran ordenados alfabéticamente los personajes nacidos en ese lugar, ordenados alfabéticamente también los personajes fallecidos en ese lugar y ordenados cronológicamente los hechos allí sucedidos. Todos estos acontecimientos con la datación cronológica más exacta. Y pulsando en cada uno de estos registros accedemos a la información de los acontecimientos o a la información sobre los personajes. En este caso, por ejemplo, dentro de los personajes nacidos en Talavera, accedemos al padre Juan de Mariana, del que precisamente pasado mañana se cumplirán 400 años de su fallecimiento, el 16 de febrero, como están viendo, del año 1624. Un personaje fundamental que escribe su historia de España primero en latín a finales del siglo XVI y él mismo traduce a principios del siglo XVII en esa historia general de España que pasa por ser la primera obra científica dedicada a nuestra historia. Pues bien, esta es la primera manera de acceder a todos estos contenidos haciendo zoom en el mapa de inicio. La otra manera es a través de este faldón inferior que nos permite búsquedas más específicas por quién, cuándo, dónde y qué, es decir, personajes, épocas, lugares y temas. Y en estos cuatro apartados podemos hacer las búsquedas dejándonos guiar por los tesauros predeterminados que ya están definidos o bien haciendo mezcla de criterios, de numerosos criterios entre sí. Como ven, tenemos cuatro apartados. Todos los contenidos procedentes del diccionario biográfico, como ha dicho Carmen Iglesias, se han integrado en la parte referente al quién. Y como saben, en ese diccionario no solamente había personajes de la administración pública o la política, sino que había personajes de todos los ámbitos, como las letras, las ciencias, las artes, la milicia, la economía, el derecho. Por ejemplo, si quisiéramos saber cuántos escritores hay contenidos en el portal, seleccionaríamos el ámbito disciplinar y dentro de ahí tecleamos escritor y buscaríamos todos los personajes que son escritores. Podemos combinar libremente todos estos criterios, fechas de nacimiento y muerte, de fechas de itinerario, lugares de nacimiento y muerte, ámbito disciplinar, incluso la confesión, e incluso podemos buscar cualquier palabra o cadena de palabras dentro de las 65.000 páginas de texto que hay detrás de este portal. Como decía antes, podemos querer saber los escritores que hay, tecleamos escritor y la búsqueda se ejecuta. Todas las búsquedas se ejecutan de la misma manera. Hay un mapa que geoposiciona los resultados y a la derecha dos columnas. Por un lado las biografías, más de 4.900 escritores, y por otro lado los acontecimientos asociados a ellos, 1.525. Si quisiéramos saber dentro de ese conjunto de escritores cuántos fueron específicamente poetas, tecleamos simplemente poeta y por un autocompletado predictivo accedemos a ese conjunto. Y a esos casi 5.000 escritores ya se quedan reducidos a 1.500 escritores, específicamente poetas, y como ven, de nuevo, los resultados geoposicionados, las biografías y los acontecimientos. Y sobre cualquier conjunto podemos aplicar un filtro cronológico. Por ejemplo, sobre este conjunto podemos aplicar un filtro cronológico sobre la fecha de nacimiento, una fecha de itinerario y una fecha de muerte. Si seleccionamos una fecha de nacimiento, podemos establecerla, como ven, entre una fecha exacta, antes o después de una fecha, entre dos fechas o alrededor de una fecha. Si escogemos un periodo, podemos establecerlo entre días, meses, años o siglos. Aquí, por ejemplo, seleccionamos, por ejemplo, como fecha de inicio de ese periodo el siglo V y como fecha final de ese periodo escogeríamos el siglo XV y lo que estaríamos haciendo sería localizar los poetas medievales contenidos en el portal. Como ven ahí, más de 300 personajes. Aquí se geoposicionan los resultados y de nuevo la columna de personajes y la columna de acontecimientos. Podemos añadir, por ejemplo, o querer saber cuántos de ellos eran de confesión islámica. Seleccionamos dentro de la confesión la religión islam, activamos la búsqueda y ahí tenemos el conjunto de resultados. Más de 60 poetas islámicos medievales contenidos en el portal, todos ordenados alfabéticamente con sus biografías y aquí geoposicionados los resultados.
Si quisiéramos preguntarnos si había dentro de ese conjunto alguna mujer, seleccionamos el campo sexo, escogemos mujer y ese conjunto de poetas medievales de confesión islámica se queda en 11 registros, 11 mujeres, a las cuales hubiera sido muy difícil llegar porque desconocemos los nombres, pero que nos permite acceder a cada biografía y vemos, por ejemplo, todas ellas con su información básica. Esta es una poeta nacida en Córdoba en el siglo X, con su biografía, sus obras, su bibliografía. ¿De acuerdo? De manera que así podemos acceder sencillamente a este conjunto de personajes y, como decía Carmen Iglesias, accedemos no solamente a lo conocido, sino a lo desconocido. Y la gran aportación de un proyecto como este no son los grandes personajes, sino los personajes más, digamos, desconocidos, ¿no? La segunda manera de acceder a todo esto es a través del apartado referente al cuándo, que son las épocas. Aquí podemos ir desde la prehistoria hasta la edad contemporánea, seleccionando los periodos de la historia hispánica. Si, por ejemplo, seleccionamos edad moderna, tenemos acceso a todos los reinados, desde los reyes católicos hasta Carlos III. Si seleccionamos Carlos III, incluso podríamos seguir descendiendo por las distintas etapas de su reinado, pero si activamos la búsqueda sobre el reinado en su conjunto, este es el resultado. Se geoposicionan en un mapa todos los personajes, 192, y todos los acontecimientos, 1311, relativos al reinado de Carlos III. Aquí te vemos todos los personajes y podemos acceder a la columna de acontecimientos. Y para casos como estos, en los que hay miles de acontecimientos, podemos filtrar por una palabra que nos interese. En este caso ponemos Aranjuez y todos los acontecimientos de Carlos III que tuvieron lugar en Aranjuez fueron 23. Y no solo de carácter político, sino, por ejemplo, un acontecimiento como el que vamos a seleccionar y que nos va a servir para explicar cómo hemos ordenado la información. En primer lugar, tenemos un mapa que geoposiciona el acontecimiento. Si hacemos zoom sobre él, efectivamente nos detiene sobre Aranjuez. Aquí tenemos una datación cronológica exacta, 5 de junio de 1784, y aquí la descripción del acontecimiento. Tiene lugar en las praderas de Aranjuez la ascensión del famoso globo aerostático de Montgolfier, acontecimiento que dirige el francés Boucher y que inmortalizó el pintor Antonio Carnicero en un famoso lienzo. Vemos la imagen alusiva a ese lienzo dentro de la colección del Museo del Prado. Y después del mapa, la datación cronológica, la descripción del acontecimiento y la ilustración alusiva a él, tenemos el enlace a los personajes relacionados con ese acontecimiento. En este caso es el enlace a la biografía del pintor Antonio Carnicero. Y después de cada acontecimiento viene esto, es una triple contextualización. Nos dice lo que está pasando en ese mismo periodo, 416 acontecimientos, nos dice lo que está pasando sobre ese mismo tema, en este caso aeronáutica, y lo que está ocurriendo en ese mismo lugar, los otros 22 acontecimientos ubicados en Aranjuez. Y todos estos términos son interactivos. Por ejemplo, si yo sobre aeronáutica pulsase, vería esto. Son los resultados geoposicionados de todo lo que en la historia hispánica tiene que ver con la aeronáutica, una serie de biografías y una serie de acontecimientos. Biografías tan fascinantes como la de este personaje nacido en Ronda en el año 800, Ben Firnas, que es un personaje que estudió el vuelo de las aves, desarrolló un ingenio para volar, más bien era un artefacto planeador, pero se lanzó desde una torre de Córdoba, consiguió planear, aunque el aterrizaje fue un poco brusco. Y lo que estamos viendo aquí es una estatua que está en Irak. Incluso el aeropuerto de Doha lleva hoy su nombre para todo su sistema de gestión. Hay otros personajes como Heraclio Alfaro, que es un personaje pionero en la aeronáutica, es un personaje que se marcha en 1920 a Estados Unidos, allí es catedrático de aeronáutica en el MIT de Massachusetts y desarrolló los primeros ensayos de motores en lugares secretos que solo conocía Roosevelt y su equipo más cercano de colaboradores, y fue el que construyó los primeros autogiros en Estados Unidos, siguiendo primero la patente de la cierva, pero luego mejorándola, y fue el primero en sobrevolar New York, por ejemplo, y Filadelfia en un helicóptero. Hay otros personajes, estamos viendo a Juan de la Cierva ahí, y un poquito más arriba este personaje divertidísimo que es Santiago de Cárdenas, el volador, personaje, como ven, nacido en Callao, en el Perú, en el siglo XVIII, que era un personaje de una extracción social muy empobrecida. Desarrolló diversos trabajos mecánicos, pero en cuanto tenía unos reales se subía a los cerros y a las lomas para estudiar el vuelo de las aves. Estuvo 12 años observando el vuelo de las aves y cuando creyó haber entendido cómo conseguían volar, escribió un memorial que lo presentó al virrey Amadi Junyent
y el rey sometió al estudio ese memorial, ¿no? Se corrió el rumor en la ciudad de que ese hombre iba a volar y se iba a lanzar desde el Cerro de San Cristóbal hasta la Plaza Mayor, y la gente se arremolinó ante él diciéndole: o vuelas o te matamos a pedradas. El hombre pidió auxilio, el virrey mandó una escolta para rescatarlo y al final su memorial fue descartado con un muy duro no al lugar, ¿no? Bueno, son personajes fascinantes, como vemos, que tienen que ver con la aeronáutica española, desde personajes más conocidos a otros, como digo, absolutamente desconocidos, pero de un interés y una gran simpatía, ¿no? Bien, la otra manera de acceder a todo este conjunto es también a través de una línea del tiempo que hemos creado. Hemos visto de manera muy rápida pues, poetisas islámicas medievales, hemos visto pioneros de la aeronáutica en España, hemos visto los acontecimientos sucedidos en Aranjuez durante el reinado de Carlos III, de una manera rápida y sencilla. Pero luego hemos creado esta línea del tiempo que es ya la película completa de la historia hispánica, de manera que podemos desplazar el cursor por esa barra superior y lo que se va a mostrar en el mapa mundi son todos los personajes y los acontecimientos que tenían lugar o estaban activos durante el año en el que nos detengamos. Aquí, por ejemplo, si detenemos el cursor, por ejemplo, en el año 1000, vamos a ver los personajes del ámbito hispánico circunscritos a un ámbito geográfico realmente delimitado, ¿no? Pero si vamos avanzando con el cursor por esa barra superior, que realmente es una barra de calor que va adquiriendo tonalidades más cálidas a medida que aumenta el volumen de datos, y nos detenemos en el año 1552, por ejemplo, aquí ya la historia de España se ha hecho global. Ya tenemos una gran presencia en Europa, en Inglaterra, hemos saltado el Atlántico, tenemos presencia desde Hispanoamérica hasta América del Norte, aquí estamos en Oriente Medio, hay presencia incluso en Asia u Oceanía. Es decir, en apenas, como digo, el salto de entre el siglo XV y el siglo XVI, la historia de España se convierte en una historia global. Podemos seguir avanzando el cursor, deteniéndonos en el año que queramos, y se va a ir siempre mostrando en la pantalla la información relativa a los acontecimientos y personajes activos en el año en el que nos detengamos. Y esto nos permite pasar a la tercera manera de acceder a la información, que son los lugares. Podemos buscar tanto por la geografía física como por la geografía política. Y dentro de la geografía física, la hidrografía y la orografía. Hemos, por ejemplo, aquí marcado en el mapa, seleccionando hidrografía, todos los personajes y todos los acontecimientos en los cuales sucedió algo en la hidrografía dentro de la historia hispánica. Ríos, mares, océanos, estrechos, entrantes y salientes costeros. Es decir, toda la historia de España vinculada con la hidrografía estaría ahí. Pero también podemos hacer una búsqueda por historia política, que es una búsqueda más usual, que es la que se organiza en torno a continentes, después descenderíamos a países, después a regiones o comunidades autónomas, y así llegaríamos a la toponimia más usual. Pero también podemos hacer búsquedas por topónimos menores, y no solamente topónimos menores pertenecientes a España, sino también al extranjero. Por ejemplo, dentro de 2 años, en 2026, se van a cumplir 250 años de la independencia de los Estados Unidos. Un hecho fundamental para lograr esa independencia fue la batalla de Pensacola. Si nosotros tecleamos Pensacola, en Florida, vamos a obtener todos los personajes y todos los acontecimientos vinculados con Pensacola. Aquí lo estamos viendo. Esos 52 personajes y 10 acontecimientos vinculados con Pensacola. Solamente aquí vemos todos los personajes y todos los acontecimientos. Y dentro de los acontecimientos, lógicamente, destaca la batalla de Pensacola. Es una batalla fundamental. Volvemos a ver un acontecimiento, vemos el geoposicionamiento del acontecimiento, hacemos zoom, incluso podemos pasar a la vista satélite y veríamos la ubicación realmente actual. Y aquí tenemos la descripción del acontecimiento. El 18 de marzo de 1781, Gálvez decide él solo entrar en persona en la bahía de Pensacola, con ese lema de yo solo, y afrontar esa batalla frente a las tropas inglesas, y esa batalla es definitiva para que se recuperen las Floridas y se expulse a los ingleses, siendo un hito para la independencia de las 13 colonias en ese momento, ¿no? Vemos la descripción del acontecimiento de nuevo, y aquí vemos en este caso, en la parte aquí inferior, una cartografía histórica. Es interesante si ampliamos la cartografía histórica, porque podemos ver incluso el perfil de esa lengua de tierra y vemos la comparación entre la cartografía histórica y la vista satélite actual. Bien, después del mapa, la descripción del acontecimiento y la imagen alusiva, de nuevo el enlace a las biografías, en este caso Bernardo de Gálvez, y luego esa triple contextualización que ya conocemos, lo que sucedía en el mismo momento, lo que sucedía sobre ese mismo tema, en este caso batallas navales, y lo que sucedía en ese mismo lugar.
Bien, si accedemos, por ejemplo, a la biografía de Bernardo de Gálvez, nos va a permitir explicar cómo hemos estructurado la información respecto de los personajes. Bernardo de Gálvez es uno de los 8 ciudadanos honorarios en toda la historia de los Estados Unidos. Se le concedió la ciudadanía de honor precisamente por esa acción de Pensacola. Tenemos siempre de todos los personajes un encabezamiento que resume los datos biográficos básicos de cada biografía. Y luego hemos establecido aquí a la derecha un índice que nos permite ir directamente a los distintos apartados que integran la información sobre el personaje. El primero de ellos es la biografía, que suele ir precedida por alguna ilustración, en este caso es un grabado de época de Bernardo de Gálvez, pero tenemos la biografía completa, con la ordenación de los acontecimientos en la sucesión cronológica. Después tenemos el apartado de obras del personaje, en este caso lo que tenemos son 2 diarios de operaciones de Gálvez, la bibliografía sobre el personaje, lo más actualizada posible, desde la primera referencia hasta la más reciente, en este caso es una biografía del año 2020, ¿de acuerdo? Y después la relación con otros personajes del diccionario. Aquí tenemos el enlace a otras biografías citadas en la biografía de Bernardo de Gálvez. Y hay personajes interesantísimos, como por ejemplo Gardoqui. Gardoqui es un personaje clave para la independencia de los Estados Unidos, suministró fondos públicos, pero también suministros como zapatos, mantas, tiendas de campaña y armamento, facilitando la independencia de los Estados Unidos. Fue el primer embajador de España en el nuevo país y estuvo junto a Washington durante la toma de posesión de Washington como primer presidente de los Estados Unidos, ¿no? Es un personaje en ese sentido fundamental, Gardoqui. Otro de los personajes que aparecen mencionados en la biografía de Gálvez, por supuesto, pues es Luis de Unzaga, que era gobernador de la Luisiana. Luis de Unzaga y Amézaga es un personaje interesantísimo porque él escribe una carta a Charles Lee en el mismo año de 1776, en pleno año de la independencia, donde se refiere a Charles Lee como general de los Estados Unidos americanos. Era la primera vez que un cargo gubernamental de un país extranjero nombraba de esa manera a ese país naciente. Esa carta llega a manos de Washington e inspira el nombre de los Estados Unidos de América actuales, que ya dejaron de llamarse 13 colonias o algo parecido, ¿no? Además es un personaje, como digo, con una vida muy interesante. Y luego tenemos también el acceso a los personajes similares a aquel en el que nos encontremos y que compartieron algún tiempo de vida. En este caso, por ejemplo, si seleccionamos virrey de Nueva España, que Gálvez lo fue, nos recalcula la base de datos y nos muestra todos los virreyes de Nueva España. Pero la gran novedad viene ahora, es este apartado, hechos y lugares, con el que nosotros hemos trazado el itinerario vital de los personajes. Este es el itinerario vital de Gálvez, desde su Macharabiaya natal, en Málaga, toda su actividad en Europa, después cruza el Atlántico y marcha precisamente a desarrollar esa labor militar en el teatro de operaciones respecto de la independencia de los Estados Unidos. Y aquí lo vemos, por ejemplo, en Pensacola, podemos hacer zoom y pasar a la vista satélite y estaríamos viendo al personaje ubicado en aquel lugar en el que tuvo lugar su actuación histórica, ¿no? Pues bien, cuando pulsamos en cada etapa podemos ver los personajes con los que coincidió en ese lugar y en ese momento determinado. Y podemos activar hasta 5 trayectorias para superponerlas y ver cómo interaccionan y cómo se entrecruzan entre sí. En este caso, por ejemplo, podemos superponer la trayectoria del Marqués del Socorro. Marqués del Socorro, que es un personaje fundamental también en la batalla de Pensacola. Aquí lo vemos trazado con línea roja. Es un personaje que tiene primero una estancia en París con un viaje de espionaje, después pasa a París, donde estudia, después marcha como comisario para la expedición que iba a investigar los límites del Orinoco, pero tiene, como digo, ese papel fundamental en la batalla de Pensacola, va en auxilio de Gálvez y por eso precisamente Carlos III le concede el título de Marqués del Socorro, porque había ido a socorrer a Gálvez en esa batalla. Bien, si hacemos zoom sobre otro de los puntos del itinerario vital de Gálvez, por ejemplo, vamos a Luisiana, ahí podemos conectar con Luis de Unzaga y Amézaga, al que hemos mencionado antes, que es un personaje que, aparte de ser gobernador de la Luisiana, fue también capital general de Venezuela, de Cuba. En la Luisiana, por cierto, montó el primer sistema público bilingüe de enseñanza en el mundo, con clases en español y en francés. Y aquí estamos viendo la superposición de esas trayectorias. Además de cada personaje, tenemos los acontecimientos vinculados a cada personaje o aquellos acontecimientos de los que el personaje en el que estemos fue protagonista. Bien, hemos visto el quién, el cuándo, el dónde. Veamos, por último lugar, el qué, es decir, la búsqueda por temas.
Y aquí podemos teclear cualquier tema de los que ya vengan predefinidos. Uno de ellos, por ejemplo, podemos teclear, ya que estamos hoy aquí, Casino de Madrid. Entonces, la base de datos nos va a recuperar los personajes y los acontecimientos vinculados con el Casino de Madrid. Ahí los tenemos. 134 personajes, de socios ilustres, de casinistas. Pues empezamos por Alberto Aguilera, seguimos descendiendo, podemos pasar por el resto de personajes. Estarían los hermanos Álvarez Quintero, está, por ejemplo, ahí vemos Campoamor, está Donoso Cortés, Espronceda, Echegaray, es decir, todos los personajes. Ahí estamos viendo a Romanones, Silvela, el propio Pascual de Gallangos, académico también de la Academia de la Historia, y por supuesto José López Salaverry, además de Domingo Ortega. López Salaverry, que era arquitecto y urbanista, es coautor de la Gran Vía de Madrid, y como vemos ahora aquí en la ilustración, una de sus creaciones es precisamente el edificio en el que ahora nos encontramos. Ahí lo estamos viendo. Pues bien, este arquitecto, López de Salaverry, pues tiene, igual que el resto de personajes, una biografía extensa en la que se narra toda su acción. Tiene luego el apartado de obras, en el que destacamos, por ejemplo, que es el director de las obras del Casino de Madrid. El apartado de bibliografía, que contiene todas las referencias bibliográficas sobre el personaje. Y después la firma, en estos casos, Óscar da Rocha y Susana Belén, de Torres, que son los autores de una monografía precisamente sobre el centenario de este edificio. De nuevo, la relación con otros personajes, como hemos visto en el caso de los antecedentes, y luego los acontecimientos y el itinerario. Aquí vemos un itinerario de Salaverry que marcha a París, después regresa a Madrid, y luego los acontecimientos vinculados a él, entre ellos, el 21 de agosto de 1904 se aprueba el proyecto para la construcción de la Gran Vía de Madrid, firmado por José López Salaverry y Francisco Andrés Octavio Palacios. Y ahí vemos geoposicionado el acontecimiento, descrito de manera sucinta, y en este caso hay una ilustración alusiva a los derribos para la construcción de esa nueva Gran Vía que uniría la Plaza del Callao con la calle de Alcalá. Y de nuevo, esa triple contextualización que ya conocemos, lo que está sucediendo en el mismo periodo sobre el mismo tema, en este caso urbanismo, y en ese mismo lugar, en este caso Madrid. Pues bien, nos quedaría la tercera y última manera de acceder a la información, que es a través de ese cajetín superior de búsqueda, que es un cajetín más tipo Google. Es un cajetín que nos permite buscar términos sueltos, cadenas de términos, ya no términos predeterminados. Aquí, por ejemplo, podemos escribir una secuencia de términos y, dado que estamos en la calle de Alcalá, tecleamos calle de Alcalá y nos va a recuperar todas las biografías y los acontecimientos vinculados con la calle de Alcalá. Aquí vemos el geoposicionamiento de esos personajes y aquí les tenemos la lista de más de 400 personajes vinculados con la calle de Alcalá y ahí los acontecimientos. Y es verdad que estamos en una calle significativa, pero es que además estamos en una de las grandes aceras arquitectónicas de Madrid. Tengamos en cuenta que pocos números más abajo se abre la calle con lo que queda de aquel palacio de Torrecilla, que es obra de Rivera, queda la portada de Pedro de Rivera, pero el siguiente edificio con el que nos encontramos es nada menos que la Real Casa de la Aduana, que es obra de Sabatini, de las pocas obras que Sabatini empieza y termina en la capital. Ahí estamos viendo la Casa de las Aduanas. El siguiente edificio colindante es nada menos que el Palacio de Goyeneche, que es obra de Churriguera, que es hoy sede de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que luego sufre una modificación porque la fachada se la cambia Diego Villanueva, el hermano de Juan de Villanueva, para restarle connotaciones barrocas. Por lo tanto, tenemos Pedro Rivera, tenemos Sabatini, Churriguera, Villanueva, y luego tenemos el edificio en el que nos encontramos. Aquí tenemos como el 29 de septiembre de 1910 se inaugura la sede del Casino de Madrid en la calle de Alcalá número 15, hacemos zoom, pasamos a la vista satélite y ahí tenemos el edificio en el que ahora mismo nos encontramos. Y aquí vemos no solamente que las obras fueron promovidas por el conde de Mallada, sino todos los artistas que participaron en ellas. Aquí tenemos Mateo Inurria, Benlliure, Momellán, Manuel Benedito, José López Salaverry. Si pasamos a la segunda página, aquí tenemos, por ejemplo, Emilio Sala, que fallece cuando está pintando aquí las pinturas del Salón Real y lo sustituye su discípulo Cecilio Pla, o Julio Romero de Torres, del que también hay un lienzo en el Salón Real. Bueno, la obra de todos estos autores da como resultado uno de los edificios más fascinantes, más eclécticos y más
deslumbrantes de la arquitectura española en los primeros compases del siglo XX. Bueno, pues esta es una de las posibilidades de este portal Historia Hispánica, que, como digo, gracias al cual España es el primer país del mundo en haber posicionado su historia. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, yo estoy sin palabras ahora mismo. Bueno, podemos abrir un turno de palabra. Doña Carmen, si quiere añadir algo más, por favor, ahora mismo. A mí, cada vez que veo cualquier cosa, vuelvo a emocionarme. Como ven ustedes, casi podemos saber todo, ¿no? Y además cada vez más. O sea, el trabajo sobre la ayuda española, no hubiera habido la revolución que llamamos americana, hemos hecho ya varias conferencias sobre eso, no hubiera habido revolución americana sin España. O sea, los colonos que se rebelaron contra Gran Bretaña, como saben, todo lo del té por la borda y todo eso, no tenían ejército, no tenían nada. O sea, el ejército para defenderse de los ingleses que mandaron inmediatamente un ejército para parar la rebelión, no había nadie y lo formó Bernardo de Gálvez con indios que no estaban muy seguros de tener que ayudar a los americanos porque habían sido bastante represaliados en sus espacios en los que habían estado, pero se hizo un ejército con indios criollos, por lo tanto de origen español, y afroamericanos. Una historia que tampoco se sabe nunca. Desde la reina católica y luego con una cédula que dio Carlos II en el siglo, a finales del XVII, bueno, durante su reinado en el XVII, se decía que todo afroamericano que huía de la esclavitud tenía acogida en territorio español. Y eso hay además unas historias absolutamente emocionantes que las tenemos también en el portal. Es decir, la historia se va situando de otra manera, ¿no? Y ahí están los hechos, están ese final de los itinerarios vitales. La primera vez es un equipo que tenemos aquí, 3 personas que no han pasado de 5 nunca, que han hecho toda esta maravilla y que siguen trabajando, porque esos itinerarios vitales primero hay que ponerlos hay que hacerlo con el cerebro y la mano y para pasarlo al portal. Bueno, eso Jaime lo puede explicar mejor, pero es un trabajo realmente que yo estoy tan orgullosa, no solo del equipo y de la Real Academia, ¿no?, de la historia, sino de toda España, de que esto fuimos globales y que hubo cosas de todo tipo, pero desde luego nunca hubo genocidio, nunca. O sea, me contaba el otro día. Gracias. Contaba, ¿quién nos contó una historia? Se me ha ido ahora me emociona lo que hacen, ¿no? Bueno, seguimos un poco hablando y luego lo cuento. De acuerdo. Muchas gracias, directora. A mí me gustaría
preguntarle al director técnico que para acceder a este portal, ¿qué es lo que hay que teclear en el ordenador? Pues es muy sencillo, es acceso totalmente libre para cualquiera y con poner en Google Historia Hispánica se accede directamente. Si no, a través de la página web de la Real Academia de la Historia, donde está perfectamente visible, nada más acceder a ella. Pero es muy sencillo y además es el primer resultado de búsqueda. Cuando uno introduce en Google Historia Hispánica, lo que ya sale es el portal Historia Hispánica. Sin suscripciones ni nada por el estilo. Acceso libre y gratuito para cualquier usuario interesado en la historia de España. Eso es. Con cookies, si es necesario. Y luego, otra pregunta más. Todo esto, claro, a diferencia de las grandes colecciones documentales que se han estado haciendo, bueno, las hemos estado haciendo hasta antes de ayer, aquí el conocimiento es abierto. Quiero decir que paulatinamente se va incrementando libremente todo. ¿No es así? Sí. Sí, Carmen siempre lo dice, que es un proyecto inacabado e inacabable. Y en eso estamos, ¿no? Realmente estamos con unas magnitudes que superan cualquier volumen de información que otro país haya conseguido reunir, pero son más de 50.000 personajes y son más de 20.000 acontecimientos, pero son muchos más los que integran la historia de España, con lo cual seguimos constantemente trabajando. Sí, si me permiten, lo que iba a contar rápidamente era el hecho, no recuerdo ahora el nombre, de un historiador de Ecuador, de Quito, respecto a esto del genocidio, ¿no? que contaba, ha salido en televisión en algún momento, y que incluso aquí en España, y contaba absolutamente mestizo, o sea, era que le habían enseñado que bueno, los españoles se habían llevado todo el oro y además habían matado a todos los indios. Se le educaron en eso y cuando fue creciendo, pues se veía al espejo y resulta que él era descendiente de indios. Y luego todos los que conocen Quito, bueno, y cualquiera de las ciudades que hicieron los españoles, ves el oro, las iglesias, que el oro estaba allí. Son detalles, pero es importante, ¿no? Porque realmente nunca hubo genocidio. Hubo leyes de igualdad desde la Reina Católica, que podían recurrir a la justicia. Yo recuerdo, en fin, en este sentido, la iglesia de los jesuitas en Quito, en efecto, es una maravilla, decorada en oro por dentro. Y recuerdo, me parece que desde el sur de Estados Unidos a Ushuaia hay algunas construcciones, ¿verdad? O sea, que algo se quedó por ahí. Hay una cosa importante, si me permiten, respecto a las ciudades. Los españoles hicieron las ciudades yendo hacia las montañas, metiéndose hacia el fondo de todos los ahora países, ¿no? Es todo completamente distinto de lo que es el colonialismo del siglo XIX y ya desde antes de las colonias que podían hacer los anglosajones ahí como podían y franceses y Jamaica y tal, que no construían ciudades, construían una forma de vivir siempre cerca de la costa para salir corriendo si hacía falta y para defenderse, pero no en el interior. O sea, los españoles iban como si eso fuera su propia tierra y allí se quedaban, ¿no? Y nunca hubo, desde luego por el Estado, nunca abusos individuales, pues seguro que los hubo, pero desde luego nunca el país como tal permitió esas matanzas. Así es. Y perdón, pero quería insistir en ello. Muchas gracias, directora. El caballero, Enrique, por favor, el caballero ha levantado la mano. Les ruego, por favor, que por la hora que es y que hay un acto social ahí afuera, que las preguntas sean breves, concisas y preguntas, por favor. Caballero. Hola, buenas tardes. Ante todo, una felicitación enorme por su trabajo. Luego quería hacer una pregunta. Muy recientemente, hace 1 o 2 años, ha salido en Google
un mapamundi de la historia de España, tanto en hechos de guerra como en fundación de ciudades, universidades, etcétera, etcétera. ¿Tiene algo que ver con esto? Me imagino que usted lo conocerá, claro. Muchas gracias. Sí, bueno, hay intentos, digamos, pues intentos parciales, ¿no? Y, digamos, no siempre profesionales, de pues, profundizar en el conocimiento que podamos tener de la historia de España y sobre todo de la presencia de España en América, ¿no? Lo que nosotros aportamos a través de este proyecto, primero, son dos elementos que no hay en Internet, ¿no? Primero, el criterio de autoridad. Aquí todos los textos van firmados por los especialistas y, como decía la directora, más de 5.000 historiadores nacionales e internacionales han participado en la obra. Es el proyecto colaborativo más grande emprendido nunca en España. Pero luego, además, el otro elemento distinto de este contenido respecto de los contenidos de Internet es que en Internet los contenidos son volátiles, pueden modificarse y además lo puede hacer a veces un usuario cualquiera. Aquí el usuario tiene la certeza de estar ante contenidos estables, contenidos que tienen el refrendo de una institución como la Real Academia de la Historia y la autoría científica de un historiador, un investigador o un especialista, ¿no? Por eso es verdad que hay productos que podamos encontrar, pero este resultado, aparte de su cantidad, tiene también el valor de la calidad y, como digo, una serie de parámetros científicos que no siempre se encuentran en otros productos. Gracias. La señora había levantado la mano al centro de la sala. Un momento, por favor, ahora le pasan el micrófono. Gracias. Nada. Buenas tardes. Solo, o sea, no es tanto una pregunta, sino recordarle a doña Carmen que creo que se refería a Francisco Núñez del Arco, ¿no? El ecuatoriano. Él ha escrito Quito fue España y, bueno, yo quiero ser humilde, pero yo lo encontré en Facebook y en un momento, porque él hacía unas ofrendas florales en el centro de Quito a Isabel la Católica, y por eso los indigenistas lo atraparon y lo tuvieron secuestrado un tiempo, ¿no? Entonces él dejó su teléfono y tal, y bueno, a partir de ese momento nos pusimos en contacto y por eso le trajimos a España y bueno, y gracias a Dios lo tenemos viviendo en Granada. Es que Granada es mucha ciudad, Granada. Muchas gracias. Por aquí quiero recordar, sí, Enrique, por favor. Gracias. Bueno, yo también les quiero felicitar porque me parece un trabajo apabullante. Estoy emocionado yo también. Pero quería, este trabajo tan inmenso, hablan de que han estado trabajando 5.000 historiadores, es una cantidad considerable. ¿Cómo se ha financiado? ¿Cómo se ha podido hacer todo esto tan brutal? Porque es que, vamos, me parece... Vamos a ver, a diferencia de otras instituciones, nosotros somos independientes. Tenemos una ayuda de los gobiernos, pero siempre hemos dependido, siempre cuando se creó, de la sociedad civil, las academias del siglo XVIII, primero la española y después la de Historia, luego Bellas Artes, pero Bellas Artes es un camino especial porque tiene un museo muy importante, etcétera, ¿no? Pero en cualquier caso, las tres del XVIII nacieron de la sociedad civil y pidieron la protección de la corona, y así figura en nuestra Constitución del 78. Dependemos de la corona. Entonces tenemos una subvención de los gobiernos, generalmente, salvo en la española, pues las demás nos ayudan, pero simplemente. Y luego tenemos protectores privados. Tenemos, por un lado, empresas que bueno,
Con la crisis de 2008 rebajaron los dineros, pero en fin, el caso es que tenemos varios protectores generosos y luego un grupo de amigos asociados individuales que también ayudan muchísimo. Y nos hemos valido pues, con esa económicamente y el entusiasmo y la fe de las personas que como antes decía, capitaneadas por Jaime, Ana de Quinto, Santiago Sáenz, que está aquí, y nos falta alguno más. Hay un buen equipo. En la academia hemos tenido la suerte y el privilegio de que somos muy pocos, pero muy trabajadores y muy entusiastas. Yo no quiero contradecir ni en fin, callar a la directora. Dense cuenta que lo que nos ha estado explicando el doctor Olmedo lo han hecho 5 personas aproximadamente, ¿no? Con ayudas externas, alguna cosa. 5 personas y luego, sí, bueno, claro, naturalmente había que llamar a veces a un electricista porque se estropeaba un enchufe, ¿no? Pero vamos, que han sido 5 personas. A mí me parece absolutamente admirable lo que habéis hecho, lo que han hecho ellos, que nos acompañan esta tarde. Cabizbaja, Ana cabizbaja y tal, porque le da vergüenza. Está también Débora Mújica y Santiago. Débora Mújica también. Bueno, tengo que decir que además, Ana, por ejemplo, lleva además la comunicación de la academia. Entre otras cosas, nos ayudan todo. El caballero ha levantado la mano en la tercera fila. Por favor, Enrique. Muchísimas gracias. Agradecerles primero la invitación y darles la enhorabuena 1000 veces por esta hora ingente, ¿no? Quería saber, preguntarle a la directora de la Academia de la Historia, ¿qué premios ha recibido por parte de la Casa Real? Creo recordar ahora que había visto Su Majestad. Había recibido ya algún premio este proyecto, si no me equivoco, la edición digital, ¿verdad? Y no sé si había recibido también a nivel internacional algún premio. Y luego aprovechar brevemente, tener aquí a un humanista como el doctor Olmedo, si nos habla, visto que será seguramente traducida también en otros idiomas, ¿verdad? Pues algo, si nos da un apunte sobre el señor, sobre Blas de Lezo, ¿no? Que, yo lo entiendo un poco mal, no sé si lo oís bien. A medias, sí, pero... premios hemos recibido de fuera. O también nacionales, no sé si... Bueno, hemos... Queen Sofía. Sí, nosotros... Exacto. Hemos recibido hemos estado en España, Estados Unidos. Sí, en España en España primero. Todavía no tenemos un año de vida y es verdad que de momento los reconocimientos nos han venido más fuera. Hemos estado el año pasado en Nueva York, este año hemos estado en Houston y presentando el proyecto, y la verdad que Carmen Iglesias recogió el premio Queen Sofía del Spanish Institute de Nueva York y bueno, trabajamos muchas veces por la satisfacción personal y también por la convicción de que hacemos un servicio a España, a su historia y creemos realmente en lo que hacemos. Y en cuanto a la segunda parte de la intervención, que tenía que ver, perdón, con... con Blas de Lezo. Bueno, son personajes muchísimos los que descubrimos en este proyecto y la verdad que yo animo a todo el mundo, ya no solamente que lea las biografías de los personajes más conocidos o más populares, sino que descubra, como decíamos antes, lo desconocido. La historia de España está trufada, está poblada de verdaderas novelas, con vidas apasionantes que solamente cuando uno las lee cae en la cuenta de que muchas veces la realidad supera a la ficción, ¿no? No sé si José Luis querías decir algo más. José Luis. Sí, un momento. Sí, el caballero había pedido la palabra en segunda fila. Bueno, enhorabuena, me parece que es un trabajo extraordinario, Carmen, y todo el equipo. Estuve en la primera presentación, realmente es algo fuera de serie. También, Carmen, te quiero agradecer la cita cariñosa que has hecho.
La Academia me ha apoyado en todo lo que he hecho, en toda la película anterior y en la que estamos acabando ahora. Y bueno, quería preguntaros si tenéis constancia de cómo se ha recibido en Hispanoamérica el portal. Si hay muchos usuarios, si tenéis noticia de cómo ha ido la cosa, porque precisamente la película que estoy acabando ahora se llama Hispanoamérica. Muchas gracias. Nosotros, por las estadísticas que el propio Google Analytics nos facilita, conocemos los usuarios, decía antes Carmen las cifras, estamos en 25 millones de usuarios acumulados y lo que nos damos cuenta y nos permiten ver esas estadísticas es que no es un proyecto consultado no solo desde España, sino que en muchas ocasiones el país del que procede el mayor número de consultas va alternándose, siempre está, ¿verdad?, México, Argentina, Colombia, España, Estados Unidos también, y ahí están en cabeza, digamos, fluctuando esos países respecto de ese primer lugar. Por lo tanto, el volumen de tráfico sí que nos indica que es un producto, un proyecto consultado desde Hispanoamérica con personajes muy distintos a los que se consultan desde aquí. Eso sí es verdad. Ellos, en su volumen y tipos de consulta, no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos consultando mayoritariamente. Aquí en España estamos muy centrados en la historia contemporánea, Segunda República, franquismo, guerra civil, etcétera. Estamos ahí orbitando, mientras que los países de Hispanoamérica están buscando personajes del 16, del 17, del 18, personajes muy diversos, de perfiles muy distintos y en ese sentido sí que es interesante ver cuál es la procedencia y la tipología de las consultas llegadas desde fuera de España. Están buscando, sí, claro. Nosotros tenemos anécdotas de todo tipo. A veces nos sorprende el hecho de que un personaje, nos dimos cuenta de que había un personaje desconocidísimo, un personaje que tenía una presencia no muy amplia en el portal y que nos dimos cuenta que era el personaje más buscado desde México. Durante unas semanas fue top. Indagamos y es que se acababa de estrenar una serie en México histórica, protagonizada el papel de este personaje por un galán bastante atractivo y era lo que había hecho que el personaje subiera en el volumen de consultas. Sí, sí. O sea, hay explicaciones para todo tipo. Claro, claro. En fin, señoras y señores, querido Jaime, querida directora, en nombre del Cuerpo Social del Real Casino de Madrid al que represento y, por supuesto, de la Junta Directiva que ha aplaudido esta sesión de hoy, vamos a levantar la sesión ya y agradeciéndoos muchísimo vuestra presencia hoy aquí y deseándonos el mejor de los éxitos. Muchas gracias por vuestro trabajo y por lo que trabajáis por el nombre de España. Muchas gracias.